de sangre y crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mí para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en divisiones. Amén, hermano, damos gracias al Señor por estar una vez más desde aquí, desde Virrey del Pino, kilómetro 41-700. El Señor bendiga la vida de nuestro pastor, el Señor bendiga su vida, su hogar. Y bueno, hermanos, les voy a avisar, que no le avisé el programa pasado, que los días lunes estamos de 10 a 11 y los días viernes de 11 a 12. El horario de los días viernes sigue igual, el que cambiamos es el de los lunes, de 10 a 11. Así que damos gracias al Señor, hermanos, por estar nuevamente. Gracias le damos a los hermanos de la predicadora que nos permiten salir a través de la radio, del Facebook de la radio. Y bueno, hermano, como siempre estoy aquí con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, de mi mamá. El Señor bendiga a todos los hermanos que van a escuchar este programa y los que lo van a escuchar a través de YouTube. Recuerden que después lo pueden ver a través de YouTube en La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí lo encuentran en YouTube y ven todas las predicaciones. Pueden ver los cultos que hemos tenido. Así que el Señor bendiga mucho a los hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de programa, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos guardas en salud, Señor, siempre estás al cuidado de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, de las hermanas que nos están escuchando, Señor. Amén. Y que tú, Señor, puedas hablar a nuestras vidas en esta mañana. Gracias te damos, Padre, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Y estuvimos viendo el programa pasado ahí en el libro de Juan, en el capítulo 15. Vio de que cómo nosotros llevamos frutos sujetos a Cristo. Porque ahí nosotros veíamos la parábola de la vid y los pámpanos. Vio, y que separado de él nada podemos hacer. Pero bueno, hoy me quería detener en un punto ahí en el versículo 6 del capítulo 15 del libro de Juan, porque esto es algo muy importante y algo que muchos no malinterpretan. Entonces tenemos que buscar la correcta interpretación, porque esta palabra tiene que correr y los hermanos tienen que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Vio? Y ahí en el capítulo 15 de Juan, versículo 6, dice la palabra del Señor: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, dice, y lo echan en el fuego y arden. ¿Vio? Y entonces, qué terrible esta experiencia para los hermanos. El Señor nos habla justamente para que nosotros no pasemos por esta experiencia. ¿Vio? Ahora hay una mala interpretación con este versículo, porque muchos hermanos interpretan que cuando habla de que lo echan fuera y en el fuego y arden, habla de que lo está mandando al infierno, pero no está hablando de eso ahí la palabra. Porque una vez que usted fue comprado y lavado con la sangre de Cristo, usted no puede volverse atrás. Es como que haga nula la cruz de Cristo, y eso no se puede hacer. No podemos negar lo que Cristo hizo en la cruz. No podemos negar que fuimos salvos por la obra de Cristo. Pero si nosotros decimos que separándonos del cuerpo nosotros no vamos al infierno, entonces estamos hablando de salvación por obras. Pero aquí no habla de eso. Entonces dice la palabra del Señor: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 5 para entender un poco más. Desde el 1 hasta el 13 vamos a leer. Amén. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. 5:1. 5:1 en adelante. Amén.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os seréis necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o él tal, ni aun con él tal, ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues de ese perverso de entre vosotros. ¿Vio? Entonces, amén, gracias le damos al Señor por su palabra. Gracias, Entonces Jesús. nosotros vemos acá un ejemplo de lo que el Señor habla ahí en el libro de Juan, porque dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. No deja de ser pámpano. No deja de ser de un hermano, como dice ahí la palabra. De cierto se oye que hay entre vosotros tal fornicación, la cual ni aun se nombra entre los gentiles, tal que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Vio? Este era un hermano, pero estaba andando conforme a la carne. Cuando nosotros andamos conforme a la carne, como hablábamos el programa pasado, dejamos la comunión con el Señor para tener comunión con la carne. Por eso nos separamos de Cristo. ¿Vio? Por eso también nosotros hablábamos de los hermanos que hoy están en el mundo. Ellos no dejan de ser hijos de Dios, pero no están en comunión con la vida del cuerpo. ¿Vio? Por eso dice que el pámpana, cuando es quitado de la vid, entonces no lleva fruto. Este hombre se había deslizado de la enseñanza. Por eso dice ahí en hebreo, atendamos las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos. ¿Vio? Atendamos, dice. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que entender las cosas que estamos oyendo. Tenemos que prestar atención a la comunión que tenemos con la vida de Dios. ¿Vio? Porque si no tenemos comunión con esta vida, entonces podemos caer en semejante ejemplo de desobediencia, dice la palabra. ¿Vio? Porque dice, y fíjese que no solamente que se corrompe, sino que puede corromper a otros. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, la cual ni aun se nombra entre los gentiles. Fíjese, los gentiles que no tienen a Dios ni siquiera piensan en estas cosas, porque ellos son moralmente correctos. Entonces ellos dicen, no, ¿cómo yo voy a hacer tal acción? Pero que andaba conforme a la carne, claro, se dejó seducir por la carne. Como dice ahí en Santiago, dice, la concupiscencia da luz al pecado y el pecado siendo consumado, dice, vamos a leerlo, 1.13 de Santiago. Alabado sea su nombre. 1.13 de Santiago. Dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Porque cuando alguno es tentado, ahí está el punto.
cuando alguno tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que que cada uno, cuando es tentado, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, dice, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. ¿Vio? Entonces, este hombre que no vivía en comunión con el Señor, que no estaba sujeto ahí o en unidad con el cuerpo, entonces le daba lugar a los deseos de su carne. Y Satanás usó su carne y la agitó. ¿Vio? Y cuando la agitó, entonces produjo en él el pecado. Entonces, porque dice, de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Ni aún se nombra, dice. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Ve por qué a veces el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros? Porque no le damos lugar a los deseos de la carne, le damos lugar a los deseos del alma. Dice, y vosotros estáis envanecidos. No solamente que él estaba corrompido, sino que llevó a toda la iglesia a estar envanecida, a no estar lúcida. Porque si ellos hubieran estado lúcidos en comunión con el Señor, ellos lo hubieran juzgado. Pero se ve que ellos estaban en la misma condición que este hombre, por eso no les juzgaban. Entonces dice, vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado? Y nosotros vemos a un hermano que deja de tener comunión con la vida de Dios, con el cuerpo, y empieza a manifestar la vida de la carne. Y nosotros, en lugar de exhortarle, de alentarle, de amonestarle al hermano para que se vuelva, nosotros no le decimos nada. ¿Vio? Pero acá dice la palabra, dice, vosotros estáis envanecidos. No me importa el hermano, que el hermano se arregle. Que el hermano, y bueno, Dios ya lo va a curar, lo va a perfeccionar, lo va a amonestar. Pero Dios usa el cuerpo para amonestar a los hermanos. Dios usa el cuerpo para alentarle a los hermanos. Y dice, vosotros estáis envanecidos. ¿Vio? ¿No deberías más bien haberos lamentado, dice, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Vio? A veces no es el que está afuera, a veces es el que está en medio de nosotros. Y nosotros lo dejamos y lo soportamos, ¿vio? Pero al débil en la fe no lo soportamos. Al débil en la fe ahí lo exhortamos y si lo podemos sacar afuera, lo sacamos afuera. Pero que está pervertido, dice, que dejó de tener comunión con la vida de Dios y que le dio rienda suelta a los deseos de su carne, a lo soportamos. ¿Vio? Entonces dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado, dice, para que fuese quitado de entre vosotros el que cometió tal acción? ¿Vio? Tenemos que lamentarnos. Cuando un hermano anda en la carne, tenemos que lamentarnos. ¿Vio? Lamentarnos de que el hermano esté así, de que nosotros le amonestamos y el hermano no se vuelve. ¿Vio? Tenemos que lamentarnos. No descubrirlo al hermano, no descubrirlo, pero tampoco apañarlo. ¿Vio? Porque leíamos ahí también en Santiago, dice, aquel dice que salva un alma, dice, dice que salva de muerte un alma y cubre multitud de pecados. ¿Vio? Aquel que hace volver al hermano del error de su camino. Gracias, man. ¿Vio? Que hace volver al hermano del error de su camino. Y eso es lo que tenemos que hacer, hacerle volver al hermano del error de su camino. Porque este hermano que se comporta, como dice acá en 1 Corintios, es un hermano que ha errado el blanco y que anda en el error. Entonces dice la palabra, sepa, dice, que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, ¿vio? Ha salvado de muerte un alma. Santiago 5:19. 5:19 de Santiago. Vamos a leer ahí. Gracias le doy al Señor por la vida de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Ellos participan también. 5:19 de Santiago. Amén. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gracias, ¿Vio? Señor. Sepa. ¿Sabe usted lo que usted puede lograr si usted le hace volver al pecador del error de su camino? Y sí, hermano, pero si yo hago eso, yo no voy a ser reconocido. ¿Y qué importa si nosotros somos reconocidos? Gracias, Jesús. Yo no quiero que me reconozcan porque hice volver a un hermano que hace 10, 15, 20 años que está quedado en el camino. Yo quiero que el hermano vuelva a la comunión con Dios, que vuelva a la vida. Gracias. Dios, que vuelva a la vida, que vuelva a revivir en él ese fervor que tenía por el Señor.
y que el nombre del Señor sea reconocido. Y capaz que nunca se van a enterar los hermanos que Dios me usó a mí, o usó a un pariente, o usó a otra persona. Nunca se va a enterar la gente que Dios lo usó a usted para volver a un hermano. Pero el nombre del Señor va a ser engrandecido. Amén. Porque cuando lo vean al hermano entrar por las puertas de la iglesia, volviendo a la comunión con el cuerpo, los hermanos van a decir, gloria a Dios que el hermano ha vuelto. Gracias, Señor. ¿Vio? Como aquel padre que dijo, mi hijo que estaba muerto, dice, pero ahora vive. ¿Vio? Gloria a Dios que el hermano pudo volver. ¿Vio? Entonces dice, pero lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esta conducta. El hermano no va a volver si nosotros no tomamos esta conducta. No matar al hermano, sino juzgar el pecado que está en el hermano para poder hacerle ver al hermano que su conducta está yendo por un lado equivocado. ¿Vio? Porque dice, ciertamente yo como ausente, dice el apóstol Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente ya he juzgado tal cosa he hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Vio? Pablo lo entregó a Satanás. ¿Para qué lo entregó? Lo entregó porque él ya no quería saber. ¿Vio? La voluntad de Dios es que el hermano se vuelva, pero a veces los hermanos no quieren volverse. Entonces ellos están a merced de Satanás, ahí en el mundo, porque cuando se alejan del Señor van al mundo, y en el mundo dice el príncipe de la potestad del aire, dice. ¿Vio? El príncipe de este mundo, dice, ¿vio? Y habla de Satanás. Él los está esperando allí para engrillarlo a los hermanos y nunca más dejarlo volver. Nunca más dejarlo volver. ¿Vio? Pero dice que acá él lo entregó a Satanás. ¿Para qué lo habrá entregado a Satanás? Y para que Satanás los zarandee. ¿Se acuerda que nosotros leímos ese versículo? Dice, el diablo os ha pedido para ser zarandeados como a trigo, dice. Pero yo he rogado al Padre que no falte vuestra fe. ¿Vio? Yo he rogado al Padre que no falte vuestra fe. Este hermano se pervirtió. ¿Vio? Y como ya no había, dice que el entendimiento de ellos se entenebreció, dice, a causa del pecado. Entonces ya no tiene conciencia, no tiene una conciencia despierta para la amonestación de Dios. Entonces Dios lo entrega. Dios lo entrega para que Satanás lo zarandee. Por eso dice, el que en mí no permanece será echado afuera, dice. Será echado afuera. ¿No? Afuera de la iglesia será echado. El Señor, no es que el Señor lo eche afuera, Él mismo se hace a un lado. ¿Vio? Como pámpano, y se secará. Claro, si no puede llevar fruto. No puede llevar fruto porque está separado del cuerpo. Se secará, dice. Y entonces dice, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Entonces va a la prueba. Va a una continua prueba. Y el hermano está ahí años, tal vez en el mundo, y él dice, ¿por qué en lugar de irme mejor, como yo pensaba, me va mal, de mal en peor, y de mal en peor, y de mal en peor? Porque se separó del cuerpo. Se separó del cuerpo. A este hombre le pasó lo mismo, por querer vivir conforme a los deseos de la carne. El apóstol Pablo le dijo, reunió vosotros y mi espíritu, dice, y entregarlo, dice, entregarlo. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, él quiere vivir esa vida y que viva esa vida. Que viva esa vida. Pero dice que de la carne nosotros vamos a cegar corrupción y muerte. ¿Vio? Vamos a cegar corrupción y muerte. Alabado sea su nombre, sí. ¿Puedo leer un versículo en Primera de Juan? Sí. 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sí. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Vio? El mundo pasa y sus deseos. El que vive conforme a la carne, ¿qué es lo que anhela? Anhela las cosas de este mundo. ¿Vio? Anhela las cosas de este mundo, pero el mundo pasa y sus deseos. Dice. Jesús. El que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos en la unidad con el cuerpo. Gracias, que Señor. permanezcamos allí dándole lugar a la vida de Dios en nosotros. ¿Vio? Entonces, ahí en 2 Corintios capítulo 13, Gracias, Señor. versículo 2, dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron,
y a todos los demás, que si voy a otra vez a vosotros no seré indulgente, dice. ¿Vio? No va a ser misericordioso con los que pecaron el apóstol Pablo. No iba a ser misericordioso. No iba a ser así el longámine. No. Él no es que tampoco que los iba a condenar, pero iba a usar de firmeza. Iba a usar de firmeza con ellos. No, hermano, así no tiene que andar usted. ¿Por qué usted anda como no es digno de la vocación con la que nosotros fuimos llamados? ¿No ve que usted puede recibir pérdida? Puede recibir pérdida de su herencia, puede recibir pérdida de la manifestación de la vida de Dios en su cuerpo. Porque para santidad, para luz fuimos llamados nosotros, para hacer luz a las naciones. Pero mientras nosotros andamos en la carne, ¿qué luz se va a emitir a través de nosotros? Ninguna luz. Ninguna luz se va a emitir a través de nosotros, solamente oscuridad. La oscuridad de nuestra carne. ¿Y por qué usted dice, hermano Nicolás, que hay oscuridad en nuestra carne? Porque en nuestra carne no hay nada atractivo. Fíjese lo que dice la Sulamita en el libro de Cantares. Dice, morena soy porque el sol me miró, dice. ¿Vio? Morena, dice. Dice como las tiendas de Cedar. O como las cortinas de Cedar, dice. Las cortinas de Cedar eran negras, pero muy negras eran. ¿Vio? Eran tan negras que no se podía ni siquiera traslucir nada a través de las cortinas de Cedar. Y eso habla de que el sol las quemó. ¿Vio? De que el sol le dio tanto que las oscureció. Y la Sulamita decía, morena soy porque el sol me miró, dice. ¿Vio? Pero codiciable, decía también. Ahora, ¿qué habla de que el sol la miró? La miraron las pruebas. Las pruebas la abrumaron por todos lados. ¿Vio? Las pruebas la abrumaron, pero codiciable, dijo. Ahora, ¿por qué era codiciable? Por lo que estaba dentro de ella y se manifestaba a través de su vida. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que ver. Las luchas y las pruebas van a venir a nuestras vidas. Pero qué mejor que permanecer aferrado a la vid que fuera de la vid. ¿Vio? Acuérdese que el Señor dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Apartado de mí. Y este se había apartado. ¿Vio? Y vivía conforme a los deseos de su carne. Entonces dice, en el 13:2 dice, he dicho antes y ahora también lo digo, otra vez, como si estuviera presente. ¿Vio? No hacía falta que el apóstol Pablo estuviera presente para emitir un juicio o una determinación. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Pero claro, nosotros tenemos que entender que la iglesia de los Corintios eran niños. Y dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y él no ha juzgado a nadie, pero el hombre natural no. El hombre natural, el niño, o el niño en Cristo, él no puede juzgar porque es niño. Entonces el niño deja pasar todo. Por eso ahora nosotros entendemos por qué un niño no puede ser padre. Porque si fuese padre, entonces él deja pasar todo. No alcanzó la madurez para discernir entre lo bueno y lo malo. Es niño, entonces para él todo está bien. Entonces dice, he dicho esto y ahora lo digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. No va a ser contemplador con esos hermanos que pecaron, que se deslizaron. No va a ser contemplador con ellos. No le va a decir, no, hermano, está bien, no pasa nada, siga adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso yo podía entender cuando también decía ahí que el Señor limpiará el pámpano. Lo limpiará. ¿Lo limpiará para qué? Para que lleve más fruto. Y si no lo limpia, ¿cómo va a llevar fruto? No puede llevar fruto. Y una manera de limpiarlo es como el apóstol Pablo está acá limpiando los hermanos por medio de la doctrina. Y ahí en el versículo 10 del capítulo 13 dice, por esto os escribo, estando ausente. Fíjese, a mí lo que me maravilló de estos dos versículos es que él estaba ausente, pero la firmeza la seguía manteniendo. ¿Vio? Le llevaba a los hermanos a mantener el mismo carácter. ¿Vio? Vio que a veces en lo natural los hijos dicen, bueno, papá no está, y el hijo mayor dice, bueno, ahora vamos a hacer lo que queramos. No. Papá nos enseñó una forma de vida.
Y nosotros tenemos que seguir esa forma de vida estando Él o no estando Él. Amén. ¿Vio? Y así el apóstol Pablo dijo, aunque no esté presente, dice, pero estoy presente en el Espíritu, dice. Amén. ¿Vio? Entonces dice en el 10, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. ¿Ve? Por eso no, mejor que no hubiera estado presente, porque si no, él tal vez hubiera usado esa severidad. Y a veces nosotros usamos severidad y los hermanos son lastimados. Y lo que nosotros queremos que él sea sanado, como leíamos, dice, para que lo cojo no se salga de su lugar. Digo, sino que sea sanado. Por esto escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Ahora ve por qué nosotros tenemos que amonestar a los hermanos para que no sean destruidos y para que la obra de Dios no sufra pérdida. Sí. Quería compartir ahí en primera de Pedro 4:1. Sí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también hagamos lo mismo, del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Vio? Por cuanto Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez él padeció. ¿Y para qué vamos a andar nosotros en una vida en la cual está muerta? Gracias. Eso es semejante a que usted agarre un muerto y se lo cargue al hombro y lo lleve todos los días de su vida hasta que usted se muera, lo lleve por todos lados, por donde usted vaya. Pero no puede hacerlo, porque en algún momento el muerto va a largar olor. Bueno, así es la vida que nosotros llevamos. Si nosotros intentamos llevar la vida vieja, si nosotros intentamos llevar la vida vieja, esa vida emite un olor. Ese olor que emite es un olor nauseabundo, no es grato olor a Cristo. ¿No? Pero si nosotros manifestamos la vida de Cristo en nuestros cuerpos, o la vida se manifiesta en nuestros cuerpos, dice que ese olor es grato olor. Sube con agrado delante de la presencia del Padre. ¿Vio? Entonces, ¿vio? Dice, nosotros tenemos que usar. Dios nos dio una autoridad a nosotros, porque dice, sometió todas las cosas debajo de sus pies, ¿vio? Y le dio autoridad, dice, sobre todas las cosas a su cuerpo, que es la iglesia, Efesios 1:22. ¿Vio? Dios nos dio una autoridad. ¿Qué autoridad nos dio a nosotros Dios? La vida que hemos recibido, el poder del Espíritu Santo. Y con esa autoridad, fíjese que el Señor tenía autoridad, pero aunque Él tenía autoridad, usaba de amor. Él usaba de amor. Usó de amor con Judas hasta el último momento para hacerlo volver. ¿Vio? Cuando le dijo ahí en el libro de Mateo, ¿qué vienes a hacer, amigo? Le dijo. Usó de amor al Señor. Usó de amor el Señor para hacerlo volver, pero Él no quiso volver. Bueno, nosotros tenemos que usar del mismo amor con los hermanos, y más con aquellos hermanos que andan conforme a la carne. ¿Vio? Porque usando el látigo no le vamos a hacer volver a los hermanos. Ahora usando el amor y la misericordia sí le vamos a hacer volver. Vamos a usar, no el látigo, vamos a usar la firmeza cuando sea necesaria. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es usar el amor para hacerle volver al hermano. Dijimos, 1 de Timoteo 1:20. Pero habíamos dicho Efesios 1:22 primero. 1:22. Sí. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿Vio? la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Vio? Cuando dice que le dio por cabeza a la iglesia, dice, quiere decir que le dio autoridad. Le dio autoridad. La iglesia tiene autoridad. Porque se tiene que cumplir lo mismo que le dio a los discípulos, nos dio a nosotros. Veo que ahí en el libro de Mateo dice, y yo os doy autoridad, dice, de hollar serpientes y escorpiones, de resucitar muertos, de limpiar leprosos. Bueno, esa autoridad que Dios le dio a los discípulos, también le dio a la iglesia. ¿Vio? También le dio a la iglesia. Entonces, con esa autoridad los hermanos tenemos que hacerle volver al hermano del error de su camino. El hermano está en el error. No, pero usted dice que yo estoy en el error, pero mire, a mí no me acontece ningún mal, y usted que está en la iglesia supuestamente haciendo la voluntad de Dios, le va de mal en peor. ¿Vio?
Y bueno, dice que ningún mal acontecerá al justo, dice la palabra de Dios. ¿Vio? Ningún mal acontecerá al justo. Pero si yo justamente le estoy diciendo que usted haciendo la voluntad de Dios le va de mal en peor. Y sí, ¿cuándo nos va de mal en peor? Cuando nosotros queremos andar conforme a la voluntad de la carne. ¿Vio? Porque como dice la Escritura, dice, no he visto justo desamparado ni hijo de Dios que mendigue pan. ¿Vio? ¿Y eso en quién se cumple? En los que andan conforme a la voluntad de Dios. Lógicamente que dentro de la iglesia también están aquellos que andan conforme a la carne. ¿Vio? Pero gracias a Dios que están dentro de la iglesia para poder ser perfeccionados y volver al camino. Pero el que está peor es el que está afuera, porque está a merced de Satanás. Porque Satanás está esperando, dice que él anda, fíjese que no dice que él anda dentro de la iglesia como león rugiente buscando a quien devorar, él anda alrededor, ¿vio? Y alrededor es afuera. En cuanto usted sale, entonces ahí Satanás lo tiene en su poder, para poder a usted aminorarlo en la fe, hasta destruirlo en la fe, ¿vio? Entonces leíamos nosotros ahí, ¿cuál fue el último versículo? Efesios. Y después, 1 de Timoteo 1:20. Podemos leer desde el 18. Amén, dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Vio? Dice, ¿por qué los entregó el apóstol Pablo? Porque naufragaron de la fe. Se hicieron a un lado de la fe. ¿Vio? Tendríamos que buscar más acerca de la historia de Himeneo y Alejandro para saber en qué sentido ellos se deslizaron de la fe. ¿Vio? Pero dice, ellos naufragaron de la fe. Y naufragaron a tal punto que trajeron deshonra al nombre del Señor. ¿Vio? Y no les interesó, porque ellos fueron amonestados y no les interesó. Entonces, el apóstol Pablo, con la autoridad que Dios le había dado, dice, los entregó a Satanás. Los entregó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ellos no son salvos? Sí, van a ser salvos. ¿Vio? Pero dice, como podemos leer ahí en 1 de Corintios, ¿vio? Ahí habla de la obra en la carne y la obra en el espíritu. Pero fíjese lo que dice, ahí también se cumple la palabra. 1 de Corintios capítulo 3, donde dice que ellos serán salvos así como por fuego, dice. ¿No? Sí. 1 Corintios 3, 15. En el 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Vio? Y entonces dice, y el pámpano es cortado y echado al fuego, dice. ¿Vio? Es echado al fuego. Salvo va a ser porque la vida de la vid tiene. La vida de la vid tiene. Nosotros tenemos la vida de Cristo. Pero hay algo que se va a disolver en nosotros. Ya no vamos a poder llevar frutos. Y vamos a ir de prueba en prueba y de prueba en prueba. Hasta que el Señor dice, nos saque de allí y ya nos lleve a su presencia. ¿Vio? Ya nos lleve a su presencia. Y el hermano va a ser salvo, en el cielo va a estar. Pero no va a ser la esposa del Cordero. ¿Vio? No va a ser la esposa del Cordero, por cuanto él no mantuvo la comunión con el cuerpo y no le dio lugar a esa vida que tendría que haberle dado lugar para que lleve muchos frutos. ¿Vio? Porque se tiene que cumplir la palabra que dice en Apocalipsis, dice, y sus obras con ellos siguen, dice. ¿A dónde siguen? Allá en la eternidad, cuando la esposa manifieste su esplendor a través de las acciones justas de los santos. ¿Vio? Entonces dice ahí, manteniendo la fe y la buena conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.
naufragaron. Gracias, Jesús. ¿Vio? Eso es porque se hicieron a la deriva, porque sacaron los ojos del Señor. Sacaron los ojos del Señor, entonces ellos se cortaron solo, ¿vio? Como quien diría. Se cortaron solo, entonces ellos eran autosuficientes. Pero como hablábamos el programa pasado, usted agarre una fruta y sáquela de la planta y déjela ahí. Y vamos a ver si es autosuficiente para mantenerse. ¿Cuánto? 2, 3, 4 días. Al sexto día ya se pudre. ¿Vio? Ya se pudre. Y ya no lleva fruto. Entonces nosotros tenemos que ver. Si nosotros queremos ser fructíferos para con el Señor, tenemos que mantenernos en la unidad. Gracias, Jesús. Por eso dice Efesios capítulo 4, versículo 1, dice solícitos. Creo que de eso también estaba hablando el pastor recién, solícitos, ¿vio? Apresurados, diligentes en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Fíjese como, habiéndolo ahí en figura, en sombra, en el libro de Nehemías creo que es, dice que se juntaron Sanbalá, Tobías y Gesén, dice el árabe, dice, para hacer guerra contra Nehemías y contra el pueblo de Israel, para que ellos no edificaran los muros de la ciudad. Estos que eran tres, que jamás en la vida se habían hablado, que hacían guerra entre ellos, dice, se unieron para hacer guerra contra el pueblo de Israel. ¿Vio? Y así Satanás arma de sus aliados, y muchas veces sus aliados son los hermanos que andan en la carne. Gracias, Jesús. Son los hermanos que están lejos del cuerpo. No se dan cuenta ellos que por causa de que Satanás les cegó el entendimiento, entonces ellos son usados por él para poder presentar guerra contra los hijos de Dios. ¿Vio? Ellos también son hijos de Dios, pero ahora están siendo usados por Satanás. ¿Vio? Entonces dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Esto a quién le dice? A Timoteo. Y hoy nos dice a nosotros que tenemos que mantener. ¿Vio? Y esto me hace acordar a que el pastor siempre nos dice que lo importante no es llegar. ¿Vio? Lo importante no es llegar a una estatura, a un conocimiento, a un entendimiento. Lo importante es mantenerse ahí. ¿Vio? Y estos no se mantuvieron. Estos llegaron, pero no se mantuvieron. Dice, manteniendo, a Timoteo le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe. Amén. ¿Cómo va a militar la buena milicia? Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Veo que en el mundo dice, yo estoy tranquilo, dice, porque a mí mi conciencia no me acusa de nada. Bueno, acá el apóstol Pablo le dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Vio? Si tu corazón no te reprende, dice, paz tenemos para con Dios, dice. ¿Vio? Confianza tenemos para con Dios, dice. ¿Vio? Entonces dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando, dice. Otro lo desecharon. Otros desecharon la fe y la buena conciencia, dice. Desecharon eso. Entonces naufragaron. Naufragaron. Como que se cortaron. Como aquel barco que se desamarró del muelle. Entonces se fue deslizando de a poco y de a poco, hasta que naufragó. ¿Vio? Y ellos también. Por un pensamiento, una raíz de amargura, o tal vez un sentimiento o un sentir diferente en cuanto a la dirección que aquel que lo guiaba le dio, entonces se fueron deslizando. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que prestar atención a lo que hemos recibido y de quién lo recibimos. Porque a veces, vio, como decíamos el programa pasado, nuestro padre habla bien, pero nuestro tío habla mejor. ¿Vio? Nuestro tío habla mejor. Y a mí me gusta más el hablar del tío que el del padre. ¿Vio? Pero Dios no nos puso a nosotros por padre al tío, sino que nos puso al padre. Amén. Para que no nos deslicemos, para que no nos salgamos de la vida que el Señor nos llevó a vivir. Por eso estos hombres se deslizaron, dice, y naufragaron de la fe. Pusieron la vista y el oído en otro que no era el instrumento que Dios había escogido. ¿Vio? Ellos naufragaron de la fe. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que prestar atención. Y ahí en Tito 3:10 vamos a leer. Después le voy a dar lugar a las hermanas que seguramente tienen algún versículo para agregar. Amén.
¿Puedo leer uno mientras Sí. tanto? En segunda de Timoteo Amén. 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es Cristo Jesús. Vio, como decíamos recién, el apóstol Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras, le dice. Pero allá yo soy halagado, allá me van a poner sobre un pedestal de oro. Y las palabras que dice aquel son más dulces. Sí, pero Dios no te puso allá. Dios te puso acá. Como dijeron los israelitas, nosotros levantaremos uno y que este nos guíe. Y las palabras de ese eran dulces. Moisés es tartamudo, falto de entendimiento, no tiene letra, no tiene estudio. Y a este escogió Dios, sí, a este escogió Dios. A este escogió Dios. ¿Vio? Y entonces Dios nos dio a este nosotros tenemos que seguir. Pero aquel habla mejor y nos trata mejor, no nos trata con tanta dureza. Si nos trata con dureza es porque no tiene que mirar usted el instrumento, tiene que mirar a aquel que usa el instrumento. Y si nos trata con dureza es porque la necesitamos. Es porque la necesitamos, porque tal vez en el fondo de nuestro corazón somos medio rebeldes a la voluntad de Dios. Entonces tiene que venir la firmeza. ¿Vio? Nosotros lo miramos con dureza porque, claro, frente a lo que nosotros queremos, es todo lo contrario lo que viene del otro lado. ¿Vio? Pero nosotros tenemos que ver de quién viene del Señor. ¿Para qué? Dice, para que no se salga de su lugar, dice. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced derecho vuestro camino, dice, para vuestros pies, dice, para que lo cojo no se salga de su lugar y seáis sanados, dice. Este hermano tenía que ser sanado, el de 1 de Corintios, pero él ya había desistido. ¿Vio? Después creo que en 2 de Corintios creo que se efectúa. En ese momento él había desistido. Lo vamos a buscar. Después creo que en 2 de Corintios se efectúa el resultado de la amonestación y él vuelve. Y él vuelve a la comunión. ¿Vio? Pero no estoy seguro, lo vamos a buscar el versículo, hermano, para no decir cosas que no son. ¿Vio? Vamos a leer ahí en Tito 3:10. Dice, al hombre que cause divisiones. ¿Ve? Mire lo que produce uno que se separa del cuerpo. Primero va en contra de la enseñanza. Después vive conforme a la carne. Después va en contra de la enseñanza. Y después causa divisiones. Empieza a causar divisiones. No, pero vos no prestés atención a lo que te dicen ahí, porque no es tan así. Vení conmigo que yo conozco otro lugar y la enseñanza ahí es más dócil. Ahí te dejan hacer lo que vos querés. Ahí podés, si vos querés hacer lo que vos querés, lo podés hacer, nadie te va a decir nada, porque ahí hay libertad. ¿Vio? Y le llaman libertad a las manifestaciones de la carne, que claro, no, como ellos no juzgan, entonces dicen, bueno, usted puede hacer lo que quiere, usted quiere hacer esto, hágalo, puede hacer lo otro. No voy a dar ejemplo porque no quiero lastimar a hermanos que no conocen el mensaje de la gracia, que a veces por ignorancia van a esos lugares y bueno, ellos piensan que sirven a Dios de esa manera. Entonces no quiero lastimar a los hermanos, por eso no uso ejemplos. ¿Vio? Pero entonces le dicen, no, hermano, usted quiere darle lugar a su carne en este sentido, déle nomás tranquilo, que Dios mira el corazón. Y no es así. Dios mira el corazón frente al servicio, pero también mira la conducta que nosotros vamos manifestando. ¿Vio? Entonces dice la palabra del Señor, Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Acá no habla de condenación al infierno, habla de la condenación, yo creo que es de la peor condenación que un hijo de Dios puede recibir. Como al infierno no se puede ir, la peor condenación que un hijo de Dios puede recibir es no tener comunión con el cuerpo, es no poder disfrutar de la vida que se manifiesta en el cuerpo. Yo creo que esa es la peor condenación que un hijo de Dios puede recibir.
Pero claro, como se hace cegó en su entendimiento y se separó del cuerpo, entonces la vida no se puede desarrollar en él. Entonces dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo, dice, que el tal se ha pervertido. ¿Cómo se pervirtió? Dándole lugar a los deseos de su carne, dándole lugar a esa vida. ¿Vio? Y ahí en 1 Corintios, como leíamos en el capítulo 5, este hombre estaba envanecido. Dejó la comunión con el Señor, dejó la comunión con los hermanos y se envaneció. ¿Vio? Envanecerse es creerse algo que no es. Creerse algo que no es. No, yo soy superhombre. A mí nada me puede tentar. Y la palabra de Dios dice, a mí, aquel que procure estar firme, mire que no caiga, dice. No, aquel que tiene, no sea prudente, no sea sabio en su propia opinión, dice. No sea así. Tenga temor. Fíjese que José era un hombre que manifestaba una conducta muy similar a la del Señor Jesús. Muy similar. Y dice que José, dice, cuando la esposa de Potifar lo tentó, dice que él agarró su ropa y dejó su ropa en la mano de la esposa de Potifar y salió desnudo allí. Porque dijo, no pecaré contra el Señor en ninguna manera. Porque tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios. Y nosotros, ¿tenemos temor de Dios? Y bueno, eso tenemos que descubrir por medio de la comunión que tenemos con el Señor. Sí. Acá en 2 Corintios 7, a partir del 2, Pablo se regocija al arrepentirse de los corintios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Podríamos leer en el 8. Amén. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese qué Amén, maravilloso. gloria a Dios. Gracias, Porque Gracias, aunque Jesús. os contristé, usted se piensa que es como en lo natural. Usted cuando reta a su hijo, usted no se duele en su corazón, pero lo tiene que corregir. Lo tiene que corregir, porque después él va a llegar a ser un hombre y va a tener que guiar a otro. Va a tener que guiar a otro que tal vez sea su hijo, o va a tener que manifestar esa vida que él recibió. Entonces el apóstol Pablo acá dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice. ¿Vio? No me pesa. No le era, como dice en otra parte, dice, para mí no me es molesto el hablar las mismas cosas y para vosotros es provechoso. ¿Vio? No me pesa el haber tenido que hablarles a ustedes otra vez y con esta firmeza. ¿Vio? ¿Por qué? Dice, aunque me gozo, no porque porque aunque os contristé, no con la carta, dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Él se lamentó de haber tenido que usar esa firmeza. Él no, lo volvemos a decir, es como el padre con el hijo. Él para enseñarle a su hijo no necesariamente tiene que usar de dureza o de firmeza. Puede enseñarle con amor, pero a veces es necesario usar la firmeza. Cuando él ve que su hijo se está saliendo de su conducta, de una conducta donde él tiene que honrar a su padre, entonces el padre tiene que usar de firmeza. No, hijo, así no es. Vos tenés que andar como es digno. ¿Vio? Y así dice la palabra, andar como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. ¿Vio? Entonces ahora nosotros vemos, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, dice. Ahora podemos ver, ¿ves? El resultado. Gloria a Dios. Al principio, Gracias, Jesús. pareciera ser que el resultado era que producía tristeza en el padre. Mirá, lo tuve que exhortar. Así el apóstol Pablo habrá dicho, tuve que exhortar a este hermano, tuve que llevarle a la iglesia que lo exhorte a este hermano, que anda conforme a la carne.
Gracias, Señor. Lo tuve que llevar, porque si no el hermano va a sufrir pérdida. ¿Vio? Entonces, pero dice, pero ahora me gozo. Amén. Ahora me gozo, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. No le gozaba. ¿Usted piensa que cuando un pastor le exhorta a un hermano para que no ande conforme a la carne, a él le gusta? Por eso yo le ruego al Señor nunca estar en el zapato del pastor cuando el pastor exhorta a un hermano. Porque es difícil exhortar a un hermano. Es difícil, uno tiene que usar de firmeza, pero no tiene que matar al hermano en la fe. Decía un pastor estos días, yo lo estaba escuchando, decía el pastor, dice, yo una vez le llevé a un hermano una enseñanza acerca de que al hombre le es deshonroso el pelo largo, dice. Y yo le dije al hermano, el pelo largo en el hombre está mal. Y no le expliqué por qué. Y le cerré el corazón al hermano y se fue de la iglesia. Y hasta el día de hoy el hermano no volvió. ¿No? Entonces nosotros tenemos que usar de firmeza, pero también tenemos que usar de misericordia. Amén, No, hermano, amén. mirá, al Señor no le agradan esas cosas. Gracias, ¿Y por qué, Jesús. pastor? Y bueno, vení que yo te voy a explicar. Y Gracias, ahí entonces Jesús. uno lo lleva por la palabra y entonces se cumple la palabra. Dice que Él lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. ¿No? Entonces dice ahí, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento, porque Amén. resultó la Gloria a contrista, Dios. resultó la amonestación. Entonces el hermano se arrepintió. Ahora entiendo que estaba andando mal. Ahora entiendo que estaba presentando mis miembros para servir en la injusticia y en la iniquidad en lugar de servir a la justicia y a la santidad. Ahora entiendo, gracias Señor por la Amén. amonestación. Gloria a Dios. Gracias. Entonces Gracias, el hermano Jesús. es limpiado y lleva más fruto. Amén. ¿Vio? Gracias, Señor. Pero mientras Sí, tanto Jesús. dice, Él pasa por ese fuego, por eso dice, es echado al fuego. Pasa por esa prueba. ¿Vio? Pero ¿por qué pasa por esa prueba? Porque el hermano no sigue el consejo. Si el hermano sigue el consejo, sale de la prueba victorioso. Amén. Y entonces es limpiado y lleva mucho fruto. Gracias le damos al Señor. Ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis, dice, por nuestra parte. ¿Vio? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. ¿Vio? Y a veces es malinterpretado este versículo, dice, entonces no me tengo que arrepentir. Sí, se tiene que arrepentir de la conducta que lleva. Lo que no se tiene que arrepentir es de haber creído en el Señor. ¿Vio? De eso no se tiene que arrepentir. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, dice. De que no hay que arrepentirse, dice. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Entonces, gracias le damos al Señor por esta palabra, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a volver ahí al libro de Juan para terminar ahí. No sé si tenías un versículo ahí para compartir. Sí, no, en Hebreos cuando dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Sí. ¿No? Aleluya. Pero dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Amén. Claro, ¿vio? Gloria a Dios. Parece dura la palabra. No, hermano, yo no quiero escuchar. No sea como aquellos que cuando Esteban hablaba la palabra de Dios, dice que tapaban sus Y oídos. crujían sus dientes. ¿Vio? Tapaban sus oídos, crujían sus dientes. ¿Por qué crujían sus dientes? ¿Porque no lo querían a Esteban? No, porque la palabra los estaba descubriendo. La palabra los estaba queriendo limpiar para que pudieran llevar fruto, pero ellos no querían ser limpiados, como pasó con este de Primera de Corintios, al principio. Pero después se ve que entendió y fue limpiado, ¿vio? Como los demás hermanos, y entonces se cumple lo que dice en Segunda de Corintios. Ahora ellos podían llevar fruto para Dios. Amén. Entonces, hermano, gocémonos y alegrémonos cuando el Señor nos quiere limpiar, ¿vio? Para que podamos mantenernos en la vid y para que podamos llevar mucho fruto. Mucho fruto. Amén. El Señor bendiga sus vidas, hermano. Gracias damos al Señor. Ya se va cumpliendo la hora. Así Gracias, que Jesús. le damos gracias al Señor por todas estas cosas. Gracias, Recuerden que Jesús. los días lunes entonces tenemos radio de 10 a 11 y los días viernes de 11 a 12. ¿Vio? Y bueno, hermano, después pueden ver los programas por la última trompeta, Gracias, Pastor Jesús. Ramón Encina, para poder Aleluya. volver a escuchar las predicaciones, hermanos. El Señor les bendiga mucho. Acá estoy con mi hijo Timoteo, que participa de las reuniones también. Gracias. Que el Señor bendiga sus vidas, amados. Aleluya. Vamos a orar y vamos a terminar con este programa. Muchas gracias le damos también a los hermanos
de la predicadora que nos dejan salir a través de la radio. Amén. Gloria Yo a sé Dios. que hay hermanos que ya están pudiendo hacer el programa en vivo allí desde la radio de la predicadora, pero bueno, por cuestiones de transporte, de que no se puede viajar, nosotros no estamos pudiendo ir a la radio de la predicadora, por eso lo seguimos haciendo desde aquí. Gracias, Jesús. El Señor bendiga sus vidas, hermano. Amén. Padre amado, Amén. te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús. Gracias por tu palabra, Bendice, gracias porque Señor. tú nos limpias, Señor, Amén, para que sí, podamos Señor. llevar más frutos, Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, amado. porque ahora entendemos, Señor, que tú eres Aleluya. misericordioso Sí, para con Padre los de que la te buscan, gloria. Señor. Amén. Bendícenos Gracias, y Jesús. guárdanos en el Sí, nombre de Señor. Jesús. Bendice a los hermanos y a las Amén, hermanas, sí, Padre. Señor. Amén y amén. Amén. Señor les Gracias, bendiga, Gracias, hermanos. Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. La alma angustiada, que tu iglesia se sea herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se de paz. Y palabras el tormento, así quiero morar. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. A mí me gusta mirar. Mira.